buenas noches. Estamos una vez más en su programa A Corazón Abierto y transmitiendo desde la ciudad capital, desde el Distrito Federal. Hasta acá ha llegado nuestro invitado. Mi nombre es Lilia Arellano y el de él, Eric Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Lilia. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué le parece? Tan lejos y tan cerca, ¿verdad? Bueno, con este mundo globalizado y con el nivel de comunicaciones... Ya todo es muy fácil y nos queda muy cerca. Relativamente fácil. Podemos trasladarnos. Pero bueno, permítame también saludar a quienes viven en Quintana Roo y en Campeche y que esta noche pues también nos hacen favor de vernos. Y sobre todo porque vamos a traer temas a la mesa muy interesantes. Yo creo que en la península muy pocos, y si acaso serán los que han llegado pues un par de años atrás, no saben quién es usted. Eric Villanueva es diputado federal, pertenece al Partido de la Revolución Democrática, pero también ha ocupado diversos cargos públicos dentro del gobierno yucateco. Independientemente de eso, ha sido muy fuerte su participación en áreas de investigación dentro de la universidad. Siendo licenciado en Economía, también tiene un doctorado, ¿verdad? Un doctorado en Historia por la Universidad de La Habana. ¿Qué tal? ¿Sus relaciones con Cuba, buenas? Es muy excelentes, tanto en el plano académico como en el plano cultural y también... ¿Valdrá una recomendación suya para que me hagan una buena cirugía? Pues, desde luego. Ahora que ya las cobran, ¿no? Antes me la pude haber hecho gratis, pero bueno. Bueno, yo creo que para los amigos dan precios especiales los cubanos. Sí, ¿verdad? Puede ser. Sí, ya ve que atienden a los amigos en Cuba. Pues voy a tener que recurrir a eso muy pronto, quiero decirle, porque con esta vida tan agitada como que me estoy arrugando muy rápido. No, está usted muy bien. Muchísimas gracias. Está usted muy bien. Gracias. Bueno, mire usted, tengo una ventaja. Allá en Yucatán les gusto. No, y seguramente en toda la península y en el país. No se crea. Pero tenemos otros temas, que ya hice la presentación de todo lo que usted ha hecho y todo ha sido de un gran provecho, pero hay un libro que me llama mucho la atención, Una democracia frustrada. Hablamos de las elecciones, ¿verdad? Bueno, se llama el libro Una democracia frustrada, que la primera evocación del libro es el fraude del 2006, ¿no? Andrés Manuel. Pero en realidad el libro no concluye que no fue ese el momento en que se frustró la democracia, sino el libro concluye que porque ya estaba frustrada la democracia, es posible que le hagan el fraude a Andrés Manuel. Yo quiero preguntarle, después de que usted investiga y escribe libros y todo, ¿alguna vez en México ha habido democracia? ¿O tenemos un remedo de democracia desde hace mucho tiempo que nos sale además muy cara, oiga usted? Bueno, es una democracia carísima, o bueno, un remedio de democracia carísima. Coloquialmente le podríamos llamar de esa manera. También pudiéramos llamar una democracia imperfecta, como ya la han llamado, y también una democracia de mala calidad. Tenemos una democracia de mala calidad, funcionan a medias las instituciones, y a pesar de que hubo la alternancia en el 2000 con Fox, pues no se ha concluido la transición, no se han terminado de reformar las instituciones vigentes, en algunos aspectos hemos ido incluso involucionando, y pese a que ya no existen las condiciones, ya no existe el presidencialismo absoluto que había antes del 2000, muchas de las instituciones son las mismas, y por eso tenemos una especie como de caos político. Siguen operando las mismas instituciones, pero las correlaciones de fuerza ya no son las mismas. El libro, en una de las partes del libro se plantea que para concluir el proceso de transición, un proceso de transición que lleva
20 y pico de años, 30 años. Yo digo que se empieza el proceso de transformación política desde 1968. Tendríamos que reformar el régimen político. Y a eso le han dado la vuelta todos los políticos. Todos los partidos y muchos personajes, incluidos de la izquierda, añoran en ganar la presidencia y desde allí transformar el país. Eso ya no se puede. Eso ya no se puede. Nunca va a llegar el presidente bueno y el país tiene que apostarle a la construcción de instituciones democráticas. Sea quien sea el presidente, haya instituciones democráticas que permitan contrapesos y que permitan el respeto de los derechos, el respeto de la legalidad, la certeza en muchos de los aspectos políticos, pero económicos, judiciales. Eso son lo que debemos de apostar, y eso solo se va a hacer con un cambio de régimen político. Yo le apuesto, propongo que debe ser un régimen semipresidencial. Pero todos le sacan la vuelta, no quieren tocar ese tema, proponen reformas que aparentemente son muy importantes, pero que no tocan el régimen presidencial. Ya en la reforma política, la cuestión de la segunda vuelta, todas estas cuestiones no tocan el régimen presidencial, son pequeños remedos al régimen, ahora sí que remedos, y no van a la profundidad. El tema central debe ser la reforma del régimen político. Hay una situación aquí, en lo que usted acaba de comentar, que se contradice en lo presente y que se contradice para el futuro. Usted me dice, ya no tenemos el presidencialismo de antes. Y en esos momentos mi mente me lleva a recordar las últimas acciones de Felipe Calderón. Y el presidencialismo está más que vigente. Pero más que vigente. Y no me puede usted decir que no, porque, bueno, tenemos reformas que han aprobado todos los partidos, incluyendo los de oposición, y una fracción del suyo, que no hace sino respaldar el presidencialismo. Tenemos la reunión de Chapultepec, que es una muestra del presidencialismo de lo más brutal que puede haber. Tenemos en las acciones que se emprenden en esta llamada guerra contra el narcotráfico una terquedad presidencialista brutal, como también se vive, y usted como licenciado en economía lo sabe bien, en el terreno de las finanzas públicas, de la designación de los recursos, del presupuesto, de su elaboración. Es un presidencialismo absoluto. Es tan o más aplastante que el del partido único, porque el del partido único no podría usted esperar otra cosa. Pero ahora que tiene fracciones parlamentarias que en su mayoría pueden hacer oposición y que siga ocurriendo lo mismo, bueno, eso sí que ya es absurdo. Bueno, el presidente de México todavía conserva una gran cantidad de poderes, pero eso no quiere decir que en muchos aspectos sea disfuncional. Por ejemplo, en el régimen de partido único, jamás hubiera salido el presidente por los medios de comunicación a decir que se debe de convocar a un periodo extraordinario. Eso sencillamente hubiese ocurrido sin anunciarse, pero eso es obvio que la correlación de fuerzas en este caso entre el Ejecutivo y el Legislativo no es como era antes, totalmente dependiente. Pero ¿y eso aterrizándolo a la ciudadanía qué? No, ¿Qué? Por eso la ciudadanía se queja de la imperfección, del poco funcionamiento, de la pobreza, de la inexistencia, digámoslo diría así. El ciudadano común se pregunta, bueno, ¿y de qué sirvió la alternancia si eso no nos ha llevado a mejorar la calidad de nuestra democracia y sobre todo a mejorar la calidad de vida? Claro. Ese es el... Pero mientras siga este juego en el que se mantiene el régimen presidencial,
sin los poderes que tenía el otro presidente, el presidente del viejo régimen, porque ya no los tiene, ya no tiene el control, por ejemplo, de los medios de comunicación. Controla una parte, pero ya no como era antes. Antes ya no se me ocurre, por ejemplo, no sé, en la época de todavía a Zedillo ya se le empezaron a escapar las cosas, pero no se me ocurre con Salinas y mucho menos antes, No, que sí, un cómo no. gobernador... Recuerde usted que a Miguel de la Madrid se le hicieron unas caricaturas verdaderamente terribles. Además, el ingenio del mexicano, que es lo que yo tanto añoro, esos chistes hacia Díaz Ordaz, por ejemplo, Pues, ¿no? Ya no se dan. De Díaz Ordaz había un chiste nuevo diario. Ya no. Creo que ya no se sí tienen hay chistes, fuerza. ¿no? Sí hay, pero no son Híjole, en la misma sí, cantidad. le dicen al presidente infinidad. A Miguel de la Madrid se le calificó de gris, Sí, de oscuro, y se de le otras hizo cosas públicamente, también, ¿no? y Sí. de otras cosas también. Pero Bueno, bueno, a Salinas, la hormiga atómica. sí, o sea, siempre esa manifestación del mexicano ha sido una tradición política. Bueno, pero la La democracia debería sátira empezar en los partidos. Y no hay en los partidos esa democracia. también Hay el dedazo. es la- No lo hay en ningún partido político, ¿eh? En ninguno. Por eso digo que hay que cambiar el régimen político, porque al cambiar, tiene que ser una reforma integral del sistema político mexicano. Porque De otra manera, puros remiendos. así es, y todos, nadie se atreve a hacer una reforma completa, porque dice, bueno, nosotros cambiamos nuestra forma de ser y eso ya no opera en frente, no nos los toman en serio en frente. Entonces tiene que ser una reforma integral del sistema político que incluye una reforma al régimen de partidos y una reforma a los partidos políticos. Eso tiene que ser de esa manera. Esos son los temas que toca el libro. Oiga, me lo va usted a regalar, ¿no? Todos se los dejo a usted. ¿Todos me los va a regalar? Todos. Ay, caray. Bueno, ya tengo. Y no, Mire, quiero ver este de Así tomamos las tierras, en Nequén de Haciendas de Yucatán durante el Porfiriato. Yo no sé por qué presiento que cuando lea este libro me voy a encontrar a familias actuales. Todos los ricos de entonces siguen siendo los ricos de ahora. En el algunos mismo ya número. venidos a menos, ¿no? No, pero surgieron otros, pero el número es el mismo. Eso O sea, sí. si eran, o sea, si eran 5, siguen siendo 5, si no, eran 10. y probablemente son 10. es mayor la concentración de la riqueza ahora. Así es. Salvo en el caso de los narcos, que es Eso es otra cosa. otra cosa, ¿verdad? Pero estos del Porfiriato, ahí siguen, ¿eh? Así es. Sí me voy a topar con eso, ¿verdad? Me voy a Con encontrar ese. eso. ¿Sí? Bueno, me acompaña al corte, Con mucho gusto. porque yo no sé si en el Porfiriato, bueno, no había televisión, No, bien. pero aquellos periódicos tenían algunos anuncios, ¿verdad? Hoy Así también. es. No nos tardamos, enseguida volvemos. Gracias. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. ¿Tu secreto? Scissors. Centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6. Aprovecha nuestras promociones. Y bien, ya estamos aquí de regreso con el diputado Eric Villanueva en este su programa Corazón Abierto. Y hablando de las haciendas enequeneras, hay otro libro precioso, este que tengo en mis manos, que es una historia y cultura enequenera. ¿Qué pasó con el enequén en Yucatán? ¿Cómo es posible que ahora lo importemos? ¿Qué se hizo con todas esas tierras, con los campesinos? Bueno, debo decir que este libro lo hice no solo para hacer la
la historia económica, social y política y agrícola del Enequén, sino todo lo que ha tenido que ver y un poco también toda la historia, digamos, cultural, social, arquitectónica que está en torno al Enequén. Es muy interesante la pregunta, ¿qué ha pasado con el Enequén? Sobre todo cuando el Enequén, a finales del Porfiriato y principios del periodo revolucionario, 1917, que es el punto culminante de la producción enequenera, estamos hablando de una producción de 200.000 toneladas, digo bien, 200.000 toneladas y 400.000 hectáreas sembradas. Y el Enequén era el segundo producto de exportación solo después de la caña de azúcar en México. Ni siquiera el petróleo les llegaba a estos dos productos. Y por lo tanto, Yucatán era la segunda entidad más rica del país, y Mérida la segunda ciudad después de la Ciudad de México. No existía Claro. Monterrey, no existía Guadalajara, Veracruz le competía un poco y Puebla un poco. Después... Yo recuerdo esta frase que escuché decir a uno de sus paisanos, de los tiempos en los que en las visitas presidenciales el gobernador del estado le decía al presidente en qué podemos ayudar al país. Así es. Hoy las Bueno, cosas han cambiado tanto. Los hacendados y la actividad enequenera financiaron con una buena cantidad de recursos. Unos dicen que 8 millones. De aquella época. De aquella época le dieron a los constitucionalistas para financiar a esa fracción de la revolución, cuando era gobernador Alvarado, ¿no? Había recursos, y de hecho los hacendados tenían muchísimos recursos, muchísimas relaciones, y que los llevó a cometer asesinatos como el de Carrillo Puerto, que pues fue el primer gobernador socialista del país, de América Latina, y no digo del mundo, porque ya Rusia era socialista, pero que tenía una connotación muy, muy importante. ¿Qué ocurrió? Durante muchos años, y cuando digo muchos años, hasta 1970, la segunda mitad de los 70s del siglo pasado, 1970, 1975, la actividad enequenera seguía siendo la actividad económica más importante del Estado. El Producto Interno Bruto del Estado era aportado fundamentalmente por la actividad enequenera, agrícola, industrial, comercial, y los indirectos que tenía. Y era la base económica de toda la cuestión de los servicios y de la producción industrial, manufacturera, de bienes y servicios para todo. Hasta 1975 sigue siendo. Pero en ese momento convergen varios factores que los hace entrar en crisis. Uno, aparece la competencia de los hilos sintéticos productos del petróleo, que en ese momento se abarata bastante el petróleo, aunque hay momentos que tiene aumentos muy importantes, pero que en general es un periodo en el que el petróleo es muy barato. Los hilos sintéticos, los plásticos en general son muy baratos y tienden a sustituir a las fibras naturales. Y el otro gran asunto que ocurre es que mientras de 1880 se inventa la máquina gavilladora, que usa hilos agrícolas para amarrar el heno, el pasto, las segadoras, ¿no? Las segadoras o las máquinas gavilladoras de pasto, y los amarraba. Ya en los 80s y los 90s empiezan a salir máquinas que ya no requieren hilos agrícolas. 100 años después aparecen máquinas que ya no lo requieren, prensan los Comprimen. pastos, y en algunos casos ya a finales de los 80s
aparecen incluso máquinas que ya le ponen melaza incluso al pasto para que para el ganado le sea más atractivo y comercial. Y junto con eso también problemas internos acumulados de la industria nequenera, de la mala administración, de la corrupción, de la falta de visión, hace que empiece a tener problemas económicos la actividad, particularmente el Banco de Crédito Rural y Cordemex, que era la principal empresa, era la empresa cordelera más grande del mundo. Y por otro lado también la falta de visión del gobierno federal y también de los gobiernos estatales de diversificar la producción nequenera. Brasil lo hizo y Tanzania lo hicieron. De Yucatán se llevaron los hijos de Nequén que luego reprodujeron en Brasil y que reprodujeron en África, particularmente en Tanzania, y ellos cuando empezaron a ver el problema diversificaron la producción de celulosa y la producción de etanol, celulosa en África y etanol en Brasil. Bueno, nosotros no lo hicimos, confluyó los 90s con el apogeo de la idea neoliberal, es decir, el retiro del Estado de todas las actividades, que el mercado resolviera todo, y lo que ocurrió es que se volvió un desastre la producción nequenera, se retira el Estado y se desploma todo. Al cabo que en este momento estamos hablando de una producción no mayor de 5,000 toneladas anuales. O sea, después de que en 1917 producíamos 200,000 toneladas, o sea, 5,000 toneladas. Y paradójicamente ahora tenemos que importar alrededor de 15,000 toneladas de fibra de Brasil para poder surtir la demanda interna. Cosa que suena a una cosa literalmente de locos, ¿no? Y toda esa mano de obra, y toda esa gente. Toda esa mano de obra hoy es subempleada. Hay 50 municipios de la exzona nequenera que subsisten con pequeñas actividades. En la época de los 80s, segunda mitad de los 80s y en los 90s, incluso al principio ya del presente siglo, se empezó se fomentó y se apoyó mucho el surgimiento de maquiladoras y creció, pero las maquiladoras juegan con la situación del mercado nacional e internacional, y entonces, ¿qué pasó? En los últimos años se fueron todos al Asia, a China, a Taiwán, y han caído, son menos de la mitad de las que ya estaban instaladas, las que están en este momento en Yucatán y particularmente en la zona nequenera, y entonces se ha de ser la zona nequenera una de las regiones más dinámicas de Yucatán. Y las haciendas las empezaron a comprar ambiciosos hoteleros que lavan. Para volverlas... y banqueros que lavan dinero, dicen. Pero aún así, digamos, son muy famosas las haciendas vueltas hotel, pero en Yucatán llegaron a haber 600 haciendas, 400 de ellas muy importantes. Y en este momento, si hay 30 haciendas que son hoteles o tienen utilidad similar, son muchas. Todas las demás están en ruinas. En estado de semirruinas, ¿no? Pero existe, esto es la situación, pero la actividad de nequenera nos dejó a los yucatecos y al país, a Yucatán y a todo el país, una riqueza cultural impresionante que no hemos aprovechado. Y este libro, que pretendo que sean 6 volúmenes, de hecho hay otros dos ya en proceso, en imprenta, ya están en la imprenta. Yo espero que como en unos 2 meses. Me los vamos a regalar también, ¿verdad? Luego, tiene por objetivo rescatar todo ese bagaje cultural, no solo la cuestión económica, sino y este volumen y este que es el primer tomo, los 2 volúmenes, tienen 350 ilustraciones que tiene que ver con todas las transformaciones que ha habido y que yo me di a la tarea de rescatar. No exagero, no soy muy grande, pero no exagero cuando digo que en los últimos 30 años.
los documentos incluidos, y además no solo en Yucatán, sino yo hice una labor de investigación acá en la Ciudad de México, en las librerías de viejo y también en los puestos de revistas viejas. Claro. Fueron muchas horas, muchos días, pero los he disfrutado como no. Enormemente. No Antes de concluir este programa, que espero que sea el primero de muchos que tengamos para hablar de estos temas tan interesantes y de otros más, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué no ha sido usted candidato a gobernador y en su partido se decidieron por un cómico? Bueno, ¿A qué se debe que puedan en algún momento pensar a una pregunta que un cómico fue va a una jalar votos? decisión, y la seriedad y los conocimientos sobre los problemas del Estado? ¿Es un chiste? Pues pareció un chiste y nunca nos pudimos quitar encima esto de que sí era un chiste. Y seriamente digo que no nos pudimos quitar en serio la pregunta que todos decían, oiga, pero ¿usted está de veras jugando en serio o está queriendo hacer chiste con la política? Mira, don Héctor Herrera como artista era un artista sensacional, eso es indiscutible, pero obviamente en la política tenía muy poco que hacer, fue una mala decisión que se tomó. Yo esa vez pretendí ser candidato, pero tomaron la decisión, ya no tiene caso reclamos a estas alturas, equivocada de que fuera Héctor Herrera. Pronto va a haber elecciones en Yucatán, vamos a ver qué pasa, en su momento tomaremos la decisión si participamos o no. Todavía está muy caliente. En este momento, por ejemplo, conocí recientemente una encuesta en la que evalúan los candidatos del PAN y del PRI, y lo que la encuesta demostraba es el poco atractivo que constituyen para la ciudadanía. Y eso es explicable porque traen una guerra de todos los días, acusándose los unos de los otros de quién es más corrupto que el otro. Entonces, pues eso es de esperarse. Lo primero que la gente hace es desencantarse de los posibles candidatos. Estamos a más de un año de la elección. Yo creo que para noviembre, diciembre estaremos pensando qué hacer de acuerdo al escenario político que se presente. Diputado, mientras llega noviembre o diciembre, seguimos hablando de parte de estos libros. Tengo entendido que son 25, ¿verdad? 25 libros. Tendremos entonces más material para platicar, ¿no? Muchos de ellos se refieren a Yucatán, pero varios de ellos se refieren a la economía nacional y a la política nacional. Yo tuve la dicha de ser el primer presidente de la Cámara de Diputados de México por parte del PRD, y eso me permitió tener una visión de conjunto de la economía y de la política nacional. Eso, y he querido... sí, la cosa está que su paisano es ahora también el presidente. También Jorge Carlos, que por cierto lo hace muy bien también. Entonces, bueno, pues... Nos ha tocado. A lo mejor va a ser entre diputados. Pues, de veras. Vamos a ver. Vamos a ver. Le agradezco muchísimo, muchísimo el favor de su atención. Y yo espero que para usted, como lo fue para mí, esta charla pues nos haya dejado grandes enseñanzas. Ha sido usted muy amable en estar con nosotros. Lilia, al contrario, muchas gracias. Es usted muy amable. Y muchas gracias al programa también por abrirnos las puertas. Y también espero que este sea nada más el primero. Claro que sí, hombre. Ha estado riquísima la plática. Muchas gracias, Eric Villanueva. Hasta pronto.